Bienvenido a todos, tanto aquellos que habéis asistido aquí al Colegio de Abogados como aquellos que estáis vía online. Vamos a dar comienzo a una sesión nueva de lo que es el Foro de Derecho Administrativo de la Abogacía de Málaga. Como sabéis, pues ya lo hemos realizado en otras ocasiones. La idea es, a lo largo de una hora, poco más, un poco menos, poder hacer un repaso de cuáles son las últimas novedades, tanto legislativas como jurisprudenciales, de naturaleza vinculada al derecho administrativo. En concreto, hoy analizaremos resoluciones y legislación dictada en el cuarto trimestre del 2023. Yo soy Luis Merino Robledo, soy compañero vuestro del Colegio de Abogados y soy el que modero el foro como miembro de la sección de Derecho Administrativo. La dinámica que siempre hacemos en esta jornada, aunque hoy variaremos un poquito el orden, es al principio, lo dejaremos para después por un problema de agenda, será un repaso legislativo muy somero de las normas más importantes que se han ido dictando a lo largo del cuarto trimestre de 2023. Y luego los diversos miembros del foro analizarán, glosarán sentencias dictadas que consideremos que son interesantes para así poder estar todo actualizado, que es la idea, que en poco tiempo, de una manera dinámica, podremos estar todo actualizado. Mm, Esta intervención de todos los compañeros irá acompañada por unas transparencias, por una presentación que no es necesario que toméis nota porque la misma se va a colgar en la web del colegio, por lo tanto podéis tener acceso a ella. Por lo tanto, ya y sin demora, vamos a empezar con el bloque de derecho, de jurisprudencia. Vamos a abrir la presentación. Tenemos, vamos a ver si tenemos la suerte de que nos acompañe con nosotros el profesor don José Domingo Gallego Alcalá, que va a glosar una sentencia, la 15/99 del 2023 del Tribunal Supremo. Tienes palabra, José Domingo. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos, a los que están presencialmente y por supuesto también a los que nos siguen gracias a las nuevas tecnologías, ¿no? Bueno, dar la bienvenida también a dos alumnos que de la Facultad de Derecho, tercero de Derecho, que están aquí presentes, que han querido buscar tiempo en su agenda hoy con los exámenes, sé que es complicado, así que les estoy muy agradecido de que quieran conocer un poquito más pues, el Colegio de Abogados. Siempre es bueno ver qué consiste, qué personas lo integran y qué puede ayudar el día de mañana a la profesión y acercarse un poquito más al derecho administrativo, ¿no? Que siempre trato de vender sus bondades, aunque me cuesta en ocasiones más de lo que uno desearía, ¿no? Pero bueno, ya los que me conocéis sabéis que soy muy apasionado del funcionamiento de la administración y las garantías que debe de preservar los derechos e intereses de las personas. Gracias al presentador, a Luis, por las palabras siempre tan amables. Bueno, esto de profesor es algo tangencial, ¿no? Uno sobre todo es funcionario de carrera y en este caso ahora mismo la asesoría jurídica de Vélez Málaga, ¿no? Donde presto servicio. Dicho esto, yo sin más dilación, os voy a decir, voy a entrar en la sentencia que me ha parecido interesante glosar. Es una sentencia, como tenéis aquí los datos esenciales, voy a intentar ir relativamente rápido. El Tribunal Supremo es un recurso de casación, por lo tanto, tiene el interés de que unifica doctrina y lo que el Supremo ha declarado va a tener consecuencia y efecto importante en el quehacer diario. Ahí veis los datos del ponente y demás cuestiones. El fallo de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que es el que es objeto de recurso de casación y que el Supremo se manifiesta, desestimaba, como veis, el recurso contencioso que se promovía por la representación, en este caso, de un interesado que fue declarado responsable o culpable en vía administrativa, con relación a un expediente sancionador fruto de la ley o la normativa que veis aquí de drogodependencia y otros trastornos adictivos. Bueno, no será especialmente importante bucear ni profundizar en la ley, simplemente que nos ubiquemos en que es un procedimiento administrativo sancionador, en la materia que veis aquí, y que, evidentemente, cuando hablamos de procedimiento administrativo sancionador, estamos hablando de las garantías que deben de aplicarse fruto de esa conexión que tiene con el derecho penal. Ya sabéis que hay una vertiente, el ius poniendi del Estado, que sería en el ámbito administrativo, o el ius poniendi en el ámbito penal. Pues las garantías del ius poniendi se deben de aplicar en un procedimiento sancionador. En el caso de esta sentencia, el antecedente fáctico que veis, aunque quizás es complicado dar lectura a todo lo que aquí he intentado incluir, lo resumiré. Se levanta un acta por agentes de la policía local del Ayuntamiento de Madrid con relación a una expedición por parte de un establecimiento de bebidas a menores de edad. Es importante que en el procedimiento ese acta de denuncia presupone veracidad con base al artículo 77.5, que sabéis de la Ley 31 de 2015, una veracidad que siempre se encarga uno de matizar que respecto de los hechos, no de los fundamentos jurídicos. Ahí no hay presunción con base al 77.5. ¿Qué ocurre? Que el
interesado hace alegaciones en el procedimiento administrativo sancionador y solicita como prueba la declaración testifical de determinadas personas. Y aquí viene lo importante: interesa la presencia en esa declaración testifical de su persona acompañado del asesor, del abogado, que no es preceptivo, pero solicita estar asistido por abogado. La respuesta que se le da es que no es necesario esa contradicción, que con la valoración de los testigos que son propuestos por su persona no es imprescindible y que se garantiza perfectamente el derecho o el de contradicción con base a esa intervención del instructor, que de alguna manera va a ser el que impulse el procedimiento y dé garantías. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid entiende que no hay una vulneración de derechos con base a esa ausencia del letrado del interesado, en este caso presunto responsable, que luego fue condenado en vía administrativa, o sancionado, mejor dicho. Pero el interesado no queda satisfecho con la respuesta que le da el Tribunal Superior de Justicia de Madrid e interpone ese recurso de casación, donde trata de obtener la doctrina del Tribunal Supremo con relación a qué relevancia, qué efectos va a tener el que, habiendo solicitado la actividad probatoria con testigos, se le haya impedido estar presente en esa declaración. Y ahí es donde, con mucha astucia, el abogado del interesado desliza la remisión que establece la Ley 39 de 2015, en su artículo 77 y 78, con relación a la aplicación de los principios que rigen en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la práctica de la prueba. Ya sabéis que hay una remisión expresa de la Ley 39 a la Ley de Enjuiciamiento Civil en esos artículos con relación al funcionamiento o al desarrollo de los medios de prueba. Todos los medios válidos en derecho, por supuesto, y se establece esa remisión a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Digo que astutamente desliza esta cuestión porque luego fue clave a la hora de que la sentencia del Tribunal Supremo reconociera que efectivamente se había, y adelanto un poco, hago spoiler, se había producido una vulneración del derecho a la defensa y, con lo tanto, se había producido una indefensión al interesado, por cuanto, cuando la ley, el artículo 67, establece que era la defensa municipal, que meramente debe de cumplir la obligación de notificar al interesado el día y la hora en la que se va a realizar esa prueba, el Supremo entiende que una cuestión de esa relevancia no puede quedar limitada a una mera comunicación y que si se establece en la ley que se ha de comunicar con antelación, ello es en conexión con otros derechos que establece la Ley 32 de 2015 para que la asistencia letrada del interesado, en este caso era un presunto responsable, pueda realizar las preguntas que entienda pertinente, fruto, entre otras cosas, de esa remisión que establece, o ese desarrollo, mejor dicho, que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil con relación a la práctica probatoria de testigos. Por lo tanto, esto lleva al Tribunal Supremo a considerar que se ha producido una vulneración de un derecho y considera que esa vulneración tiene el carácter, evidentemente, de afectar a un derecho fundamental, como sería el derecho de defensa, que la contradicción no puede quedar en ningún caso limitada a esa comunicación al interesado de que se va a realizar una prueba, sino que su derecho se cumple plenamente con estar presente en esa declaración testifical y que su asesor jurídico pueda efectuar aquellas preguntas que considere pertinentes. El ayuntamiento, en este caso, trata de defenderse estableciendo que en cualquier caso se lo hubiera sancionado, porque los hechos habían sido recogidos en un acta de denuncia de un policía local que es agente de la ley, al cual se le presupone veracidad. Pero el Supremo dice que, en todo caso, eso no impediría que el interesado pudiera enervar esa prueba porque hay una presunción juris tantum y que, por lo tanto, siempre podrá ser objeto de contradicción y que esa presunción no es iure de jure, viene a decir el Supremo en otras palabras. Por lo tanto, que hubiera sido sí o sí sancionado, el Supremo pues no lo comparte, ni mucho menos, claro, efectivamente. Entonces, sin perjuicio de que ahora diré alguna conclusión que yo creo importante, yo sí trasladaría la relevancia del 372 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es verdad que el 448 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal también podía ser objeto de desarrollo, pero en el caso de este procedimiento se entendió más aplicable esa referencia a la Ley de Enjuiciamiento Civil y al desarrollo de la prueba. Por eso decía al comienzo la importancia y el vaso comunicante que hay entre el derecho administrativo y el derecho penal, porque en el ámbito del procedimiento sancionador el legislador y la jurisprudencia quieren que sea la administración muy garantista. Y esas garantías implican que los principios que rigen el procedimiento administrativo sancionador tengan también como esencia el derecho penal. Y esas presunciones que se encarga, por supuesto, de recoger
en la Ley 39/2015, los derechos del interesado, ya sabéis, establecen unos derechos, un elenco de los derechos del interesado y específicamente se desarrollan los derechos de un interesado en un procedimiento sancionador. El legislador de la Ley 39 se ha preocupado de establecer un concreto apartadito en ese artículo que matiza con más claridad cuáles son esos derechos en un procedimiento sancionador, que venían muchas veces por ámbito jurisprudencial. Si queréis pasar para que vaya yo relativamente rápido, que más o menos he ido estableciendo las cuestiones que íbamos hablando. Sí, básicamente hay un aspecto importante, si podemos ir para atrás, que establece que no queda a decisión, dice, del instructor el que se comparezca o no. El instructor ahí no puede tener una discrecionalidad a la hora de considerar si, que es lo que también defiende el Ayuntamiento de Madrid, si esa intervención va a ser relevante o no lo va a ser. El Supremo dice que el instructor no puede llegar a tanto, porque de alguna manera estaría condicionando el derecho de defensa de un presunto responsable. Y eso no puede quedar, por supuesto, al arbitrio de la Administración, ¿no? Si seguimos, básicamente esto hemos hablado, podemos pasarlo. Vale. ¿Qué nos dice el auto de admisión? Que la cuestión que se sometía, que esto es importante siempre en los autos de admisión de casación, hay que ver qué es lo que se le pregunta al Supremo, porque a veces la pregunta no es fina y la respuesta que esperamos es distinta. Entonces, ¿aquí qué se pretendía? Pues que no dijera si en supuestos en los que el artículo 78 de la Ley 39/2015 establece la obligación del instructor de comunicar al interesado referido a la práctica de la prueba, ¿tiene o no? La pregunta es muy sencilla. ¿Tiene que estar presente o no en la práctica de esa prueba el interesado, en este caso, con su abogado? Esa era la pregunta que era. Parece a veces que las preguntas supremos tienen que ser muy de, no sé, de estudio doctrinal sesudo, ¿no? Y en este caso la pregunta, si os fijáis, era muy sencilla, ¿no? Que parece que, no sé, quizá todo lo pasado se ve de sencilla respuesta también, ¿no? Es decir, bueno, pues parece que sí, ¿no? Para ser garantista, lo lógico, no sé en qué perjudica que esté el interesado asistido si quiere con su abogado, ¿no? Bueno, pues esta era la pregunta y lo que el Supremo viene a decir es que se casa la sentencia, por supuesto, se estima, en este caso, el recurso y con relación a lo que sería la unificación de doctrina y lo que a partir de ahora las administraciones públicas, por supuesto los ayuntamientos también van a tener que garantizar, es la presencia, si el interesado tiene a bien, de asistir a la práctica de la prueba con su profesional jurídico, con su letrado, para que pueda efectuar el interrogatorio de la parte si así lo tuviera por pertinente. Si vamos a una diapositiva más, si no me equivoco, efectivamente, consecuencias de interés que digo yo, que el órgano instructor en el seno de un procedimiento administrativo sancionado habrán de garantizar con su actuación los principios esenciales que deben de informar todo procedimiento sancionador, porque así se establece en el 75.4 de la ley, que no es baladí, por eso lo he querido poner claramente. Nos dice este artículo que en cualquier caso el órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno respeto a los principios de contradicción y de igualdad. Esto no lo cita la sentencia, es curioso, pero a poco que uno conecte, se traslada una obligación del instructor de ser especialmente garantista en nuestros derechos. Por lo tanto, los instructores de los procedimientos sancionadores en la administración pública han tenido que tener conocimiento de esta sentencia. Nosotros en Vélez Málaga ya lo hemos hecho, lo hemos trasladado a las unidades pertinentes, para que en el caso de que los interesados quieran estar presentes con su abogado, se les garantice. ¿De acuerdo? Entre dichos derechos, pues vamos al 53, que es el famoso artículo que establece los derechos de interesados. Sabéis que el artículo 13 establece el derecho de las personas. El 53, los que son interesados en un procedimiento. Pues prevé el derecho a formular alegaciones y a utilizar todos los medios de defensa admitidos por ordenamiento jurídico. Yo entiendo que un medio de defensa admitido sería estar asistido con tu abogado y poder hacer las preguntas pertinentes. A más, yo me planteo, y esto es de mi cosecha, porque no lo dice el Supremo, que esta sentencia va a tener relevancia no solo en procedimientos sancionadores, sino en procedimientos en los que haya un instructor y se pueda plantear pruebas testificales. Por ejemplo, procedimientos de responsabilidad patrimonial, donde es muy común que se solicite a la administración por el interesado determinados testigos, que se citen determinados testigos que van a corroborar que mi cliente se cayó en la calzada ese día porque había un agujero que no estaba arreglado o porque había cera de Semana Santa que no se ha limpiado. Pues por mi práctica, normalmente en los ayuntamientos de los que he estado no se suele permitir al abogado de la parte que esté presente en esas declaraciones. Yo creo que mutatis mutandi esta sentencia podría llevar a que los abogados solicitaran que estén presentes en esas declaraciones testificales y que puedan efectuar las preguntas porque podían argumentar con mucha facilidad que se están vulnerando derechos de su interesado. Es verdad que no sería probablemente un procedimiento sancionador y por lo tanto no habría ahí una clara vulneración del derecho de defensa, pero sí es verdad que habría un procedimiento de responsabilidad patrimonial que tiene que terminar con una resolución que se inadmita, se estima o desestime esa responsabilidad patrimonial. Por lo tanto, va a tener
un perjuicio en el patrimonio del interesado y en sus derechos subjetivos. Por lo tanto, yo sería muy garantista a la hora de rechazar peticiones en las que se interese por parte de los interesados que esté presente su abogado en las testificales. No sé si había dicho alguna cosa más al final, porque como intenté a última hora incorporar nada, no. Bueno, pues como siempre os dejo mis datos por si alguno quiere plantear una sugerencia, una queja, una reclamación. Mandar un jamón también se admite. Bueno, esto es broma. Bueno, muchas Pues gracias, muchas muchas gracias. gracias, José Domingo. Una sentencia muy interesante, además yo creo muy práctica, que refuerza mucho el derecho de defensa que tienen los ciudadanos y yo creo que podremos recurrir a ella en muchísimas ocasiones. Y continuamos ahora con la compañera María José Medialdea Chamorro, que también va a analizar una sentencia en la que también se refuerza los derechos del ciudadano en tanto en cuanto se le da importancia al procedimiento debido Sí. y tiene la palabra. Bueno, primero saludar a todos los presentes y los que están conectados online. Y dentro de los actos administrativos del procedimiento sancionado, del procedimiento administrativo, he elegido una sentencia, la 3639/2023, de 12 de septiembre de 2023, del penúltimo trimestre del año, pero bueno, en ese momento nos encontrábamos con el Congreso de la Abogacía y no hubo foro. Y pues es de la sala tercera, la sección segunda, el ponente es Dimitri Berberov, ahí hay me he cambiado una B por una V. Y bueno, el recurrente es Ferrovial, que recurre una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional de 25 de febrero de 2017 contra una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central con ocasión de la liquidación del impuesto de sociedades. Este impuesto de sociedades se liquida en el año 2006. Para hacer una breve introducción a lo que resuelve la sentencia, si bien en el auto de admisión hay tres cuestiones de interés casacional, realmente la sentencia se va a plegar o se va a circunscribir a la segunda cuestión de interés casacional. El auto es no sé si está antes o después, pero lo dejo por ahí, el auto del Supremo 10.579/2022. Entonces, lo que reclama Ferrovial es indagar los efectos que debe proyectar la no valoración por parte de la Administración en el momento oportuno, esté legalmente previsto de las alegaciones y las pruebas aportadas con ocasión del trámite de audiencia previa al acta y el trámite de alegaciones al acta previo a la liquidación. Bueno, en principio estamos también en la esfera del derecho administrativo en el ámbito tributario, que habitualmente nuestra compañera Ana es la que nos acompaña, pero no, no he podido acudir. Y en fin, esta sentencia es extensa, tiene 19 folios y lo que va a hacer es reprochar a la Administración tributaria que en 2 ocasiones recibe las alegaciones y no las toma en consideración y se limita a dictar el acto final, sin molestarse en valorarlas. La sentencia aprovecha para dar un repaso a anteriores sentencias del Supremo en que el trámite de audiencia he estudiado. Sobre todo hay una sentencia que recoge, que es la de 15 de marzo de 2012 de Eduardo Calvo Rojas, que indica que el trámite de audiencia es propio de una administración dialogante, participativa y respetuosa con los ciudadanos. La audiencia supone brindar el trámite de alegaciones y valorarlas. Cuando se habla de una administración dialogante, participativa y respetuosa, pues es verdad que nosotros nos hacemos una idea de cómo debe ser la administración y luego nos encontramos con otra cosa. En el caso de Autos Ferrovial se encuentra en que pues prácticamente tiran a la papelera, hacen caso omiso de sus alegaciones y no entran en el fondo, no entran a valorarlas, ni siquiera las toman en consideración con la documentación que adjuntaban. Que es un requisito indispensable en ese trámite, no solamente poner el expediente administrativo a disposición del administrado, sino también el entrar en el fondo de sus alegaciones para poder saber el administrado qué es lo que la Administración
qué racionamiento utiliza para desestimar esas alegaciones o, en todo caso, para estimarlas. ¿Qué más hay aquí? Que la finalidad y la efectividad del trámite de audiencia se concibe también como una garantía para la defensa y los intereses del contribuyente y se proyecta sobre el conjunto del procedimiento y de la decisión que pone fin al mismo. También, en segundo lugar, va a enfocar esa garantía desde el principio de la buena administración. Acerca del principio de la buena administración hay multitud de sentencias, hay estudios interesantes, uno de Tomás Ramón Fernández que se puede leer en la revista de Derecho Administrativo del año 2019 y viene o desglosa o pasa a traernos en consideración una sentencia de la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de enero de 2019 en el asunto United Parcel Service contra la Comisión, que conecta la garantía de la audiencia con el principio de buena administración, velando por las plenas garantías de defensa del interesado que puedan quedar comprometidas por la falta de la oportuna audiencia. Entonces, conectados lo que son el trámite de audiencia, el principio de buena administración y el derecho a un procedimiento administrativo debido, pues no le queda más remedio al Tribunal Supremo que casar la sentencia y fija la doctrina casacional. También hay un punto que es de interés, que la Administración está obligada a valorar esos escritos de alegaciones del contribuyente y la prueba de la falta de indefensión por no haber valorado las alegaciones le incumbe a la propia Administración. Esto es como una pequeña vuelta de tuerca o un punto a tener en consideración que proviene del artículo 115.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que los vicios y defectos que hagan anulable un acto no podrán ser alegados por quienes lo hubieran causado, para a continuación exigir del contribuyente que demuestre la indefensión. Aquí ya va a fijar que esa indefensión tiene que probarla la propia Administración. Y fija como doctrina casacional, extiende la nulidad de pleno derecho a la vulneración formal determinante de indefensión en las circunstancias del presente caso, es nula de pleno derecho la liquidación practicada sin valorar las alegaciones previas del contribuyente presentadas en tiempo y forma, precedida de una extensión de un acta en disconformidad en la que tampoco se valoraron sus alegaciones ni los documentos aportados, al resultar absolutamente ineficaces cada uno de estos trámites, concebidos como una garantía real del contribuyente y cuya efectividad debe preservar la Administración en el seno de las actuaciones tributarias, a la luz del derecho del procedimiento administrativo debido, interpretado conforme al principio de buena administración. En tales circunstancias debe presumirse la existencia de una indefensión material, incumbiendo acreditar a la Administración en consecuencia que la misma no se produjo. Esta sentencia también ha sido objeto de una valoración por José Ramón Chávez, que bueno, es un habitual del Colegio de Abogados de Málaga y ha venido en alguna que otra ocasión que otra, y hace una crítica o una crítica constructiva tratando de llamar la atención a las administraciones que se tomen el debido tiempo en el trámite de audiencia, otorgarle la importancia que merece y no tirar a una papelera o dejar un escrito de alegaciones, sino que realmente sea una administración que tome buena nota, que sirve la escucha y que valore lo escuchado antes de decidir. Y debe hacerlo porque lo que se diga en las alegaciones ayuda a administrar mejor y resolver de forma más adecuada, legal y justa. Bueno, este es el resumen de una sentencia bastante larga y ya dejo paso a Almudena. Muchas gracias, María José. Una sentencia bastante interesante, nuevamente. Refuerza el trámite de audiencia, muy importante. A menudo sufrimos situaciones como esta y la verdad es que puede resultar muy útil. Y Almudena, ahora, como dice María José, dejamos paso a Almudena Delgado Álvarez, que nos va a glosar una sentencia.
sobre una cuestión relativa al doble silencio administrativo en las solicitudes relativas a actividades destinadas al suministro de energía eléctrica. Primera palabra. Buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias por vuestra asistencia, tanto a los presentes como a los que participan online y, por supuesto, gracias, Luis, por esta nueva invitación. Ya sabéis que yo la materia que llevo es propiedades especiales, que es un poquito más tedioso, espero no ser muy cansina y voy a intentar resumir la sentencia de la manera más simple posible. Vamos a analizar la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo con fecha de 11 de octubre del año 2023. La cuestión que se plantea en esta ocasión es que Gas Natural Fenosa, que hoy día es Naturgy, tenía tres plantas eléctricas que no eran rentables. No eran rentables porque no se obtenían los rendimientos económicos necesarios para cubrir la inversión. Entonces, pues se plantearon la posibilidad de cerrar temporalmente estas instalaciones. Ahora, en esta materia actualmente rige la ley del sector eléctrico, que es del año 2013, y esta legislación exige que para cerrar una instalación de este tipo, en este caso era una instalación de ciclo combinado, que son las que transforman el gas en electricidad, pero esto es de aplicación a todas las centrales eléctricas. Entonces, se exige una autorización expresa de la administración competente para cerrar este tipo de instalaciones. Previo, además, informe favorable del operador del sistema. Entonces, en este caso, Naturgy se plantea cerrar estas instalaciones, solicita la correspondiente autorización para cerrar estas instalaciones, la solicita en el año 2017. Obtiene el informe favorable del operador del sistema, porque el operador del sistema considera que el cierre de estas instalaciones no produce ninguna merma en el suministro de energía eléctrica, que no va a causar ningún perjuicio y que es perfectamente posible cerrar estas instalaciones. ¿Qué pasa? Que en el año 2020, es decir, 3 años después, la Administración no había dado respuesta a estas alegaciones presentadas por Naturgy. Tenemos en cuenta que son 3 instalaciones que son deficitarias, con lo cual el transcurso del plazo del tiempo, pues evidentemente está causando un enorme perjuicio para este tipo de empresas que además pues tienen unas inversiones enormes. A la vista de ello, en el año 2020 se decide interponer recurso de alzada frente a la desestimación presunta de estas alegaciones. La Administración nuevamente incumple su obligación de dictar resolución expresa en el procedimiento y no resuelve el recurso de alzada. A la vista de esto, Naturgy plantea un recurso contencioso administrativo del que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, quien dicta sentencia en febrero del 2022, es decir, 5 años más tarde, entre tanto las instalaciones funcionando, dicta resolución poniendo de manifiesto, desestimando la pretensión de Naturgy, considerando que las 2 desestimaciones presuntas son acordes a derecho. ¿Y esto por qué? Porque considera que en este supuesto es de aplicación el artículo 24.1 de la Ley 39/2005. Como sabemos, este artículo regula los efectos del silencio y los procedimientos iniciados por el interesado y establece que, como regla general, en los supuestos de silencio, el efecto será positivo. Es decir, el interesado puede entender estimada su pretensión si en el plazo fijado por la legislación no ha sido resuelta expresamente la solicitud. Ahora bien, esta regla general, como sabemos todos, presenta varias excepciones y una de ellas es que se trate de procedimientos en los que la resolución de la resolución estimatoria se pudiera transferir facultades o bien al interesado o bien al tercero. Entonces, continúa este artículo regulando la materia y dice que en los casos de recurso de alzada frente a la desestimación presunta, el silencio también es positivo, pero vuelve a exceptuar los supuestos establecidos en el artículo 24.1, que, como hemos dicho, uno de los supuestos es el caso en el que del procedimiento resultare, de la estimación del procedimiento, resultare la transferencia de facultades o derechos inherentes al servicio público. ¿Qué pasa? Que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo considera que el suministro de energía eléctrica es un servicio público, que por consiguiente rige la excepción del 24.1 y que, por tanto, el silencio debe tener efectos desestimatorios, tanto en las alegaciones iniciales como en el recurso de alzada. A la vista de esto, Naturgy recurre en casación
y se admite el recurso, porque considera el Tribunal Supremo que aquí hay interés casacional objetivo en la formación de jurisprudencia, que consistiría en determinar cuál es el efecto del doble silencio en los casos de instalaciones eléctricas. Entonces, bueno, evidentemente, para resolver esta cuestión, lo primero que hay que determinar es si estamos o no ante un servicio público. Si estamos ante un servicio público, el silencio debe ser desestimatorio, y si no estuviéramos ante un servicio público, el silencio debe tener efectos desestimatorios. Entonces, el Tribunal Supremo hace un análisis de la evolución que ha tenido la intervención del Estado a lo largo de la regulación del sector eléctrico, y llega a la conclusión de que hoy día no se puede considerar que el suministro eléctrico sea un servicio público. ¿Y por qué? Como sabemos, desde un principio existía una alta intervención del Estado en el suministro eléctrico que llevó al legislador a considerar que estábamos ante un servicio público, pero este concepto cambió a partir de la ley del sector eléctrico de 1997. A partir de aquí se empieza a dar más importancia a las empresas, se empieza también a dar más importancia a la calidad del servicio, al costo del servicio, al menor impacto ambiental que causa el servicio, y el legislador considera que en este panorama no es necesaria una intervención estatal, que es necesario que el Estado regule la parcela específica, la ordenación de la parcela específica, pero no que se reserve competencias propias de este sector. Entonces, se empieza a abandonar el concepto de servicio público y surge un nuevo concepto, que es el concepto de servicio económico de interés general, en el que, como hemos dicho, el papel del Estado queda relegado y se prima la liberalización del sector y la intervención de empresas que garanticen el buen servicio y el buen suministro. Entonces, partiendo de todas estas ideas, dice el Tribunal Supremo: hoy día, según la propia legislación, se habría ido a un lado el concepto de servicio público para dotar de importancia el concepto de servicio de interés económico general. Se trata de dos conceptos que parecen similares, pero tienen muchas diferencias entre sí. ¿Qué pasa? Que el artículo 24.1 de la Ley 39, cuando hace la excepción, habla exclusivamente de servicios públicos. El legislador, en lugar de aprovechar, porque además no solamente ocurre en el sector eléctrico, ocurre en otros sectores en los que interviene ya más la empresa privada, el legislador tendría que haber aprovechado la ocasión con la Ley 39/2015, introducir este nuevo concepto y establecer un régimen del silencio para este tipo de servicios económicos de interés general. Como no lo ha hecho, y el artículo 24.1 es una excepción a una regla general y como tal debe ser interpretada restrictivamente, entiende el Supremo que en estos casos no se puede hacer extensiva la excepción a este tipo de servicios, y que partiendo de todos estos datos, el Supremo entiende que debe circunscribirse el artículo 24.1 a los servicios públicos, no puede hacerse extensivo a este tipo de servicios, y casa la sentencia en el sentido de que en los supuestos de solicitud de cierre de instalaciones eléctricas, el silencio ha de ser positivo, no aplicándose la excepción del artículo 24.1. Y con esto hemos terminado. Pues muchas gracias, Almudena. Siendo un tema algo árido, ha sido muy didáctico y muy claro. Pues Bueno, vamos a muchas continuar. Y vamos a continuar con Venceslao Alonso Nieto, Sí. que, como bien sabéis, es especialista en temas relacionados con función pública y que nos va a glosar 3 sentencias del Tribunal Supremo bastante interesantes. Muchas gracias. Gracias a todos por vuestra presencia, tanto aquí como a través de, de Internet. Contaremos 3 sentencias brevemente. Una primera, la sentencia 3641 de 2023 del Tribunal Supremo, son las 3 del Tribunal Supremo, relativa a la constatación de la utilización objetivamente abusiva por la Administración de la interinidad, de que la utilización abusiva por la Administración de la interinidad no da automáticamente derecho a indemnización al funcionario interino una vez que haya sido cesado. Se plantea como cuestión de interés casacional determinar si, constatada esa utilización abusiva en los nombramientos de un funcionario interino por parte de la Administración, el afectado tiene o no derecho a ser indemnizado en caso de cese, por qué concepto, en qué momento
y, si es procedente, una aplicación analógica del Real Decreto Ley 14/2021. Se identifican como preceptos que en principio serían objeto de interpretación la cláusula 5 del Acuerdo Marco de la Directiva 99/70 del Parlamento y del Consejo y el Real Decreto Ley 14/21. Como fundamento de esta sentencia, en primer lugar, el Supremo dice que cuando se comprueba que la Administración ha hecho una serie de nombramientos no justificados de personal interino, la respuesta no puede ser la aplicación de criterios de la legislación laboral. La respuesta no puede ser la aplicación de la legislación laboral. No hay, dice el Supremo, ninguna identidad de razón con la legislación laboral. Por tanto, no es aplicable los principios, los preceptos de la legislación laboral. En segundo término, puesto que no puede ser el cese ajustado a derecho lo que ocasione un daño susceptible de indemnización, esta indemnización solo tendría su fundamento, su base, si mientras duró la situación de interinidad y como consecuencia de la misma se produjo para el funcionario interino luego cesado una lesión física o moral, una disminución patrimonial o una pérdida de oportunidad. Y yo daría lugar, en su caso, a la presentación de una reclamación de responsabilidad patrimonial. Y en esa reclamación, evidentemente, tendría que acreditar los citados daños e incluso si ha habido nombramientos sucesivos no justificados por la Administración, lo que no implica automáticamente el derecho a ser indemnizado. Por tanto, el Tribunal Supremo entiende que el hecho de que haya habido una situación sucesiva de nombramientos como interino no justifica automáticamente, insiste mucho, automáticamente ese derecho a ser indemnizado. En segundo lugar, otra sentencia que vamos a comentar es la sentencia 397 de 2023 de 3017 2023 de 2 de octubre, relativa a la inaplicación de los servicios prestados como personal eventual para ser tenidos en cuenta como méritos en el acceso a la función pública. Como sabemos, el personal eventual es aquel que desempeña normalmente puestos de asesoramiento, confianza especial en el político de turno, en el concejal, en el ministro, etcétera, y normalmente esos puestos se asignan en función de afinidad política. La cuestión de interés casacional en este caso es determinar si la previsión del artículo 12.4 del Estatuto Básico, al referirse a la función pública, puede aplicarse a los procesos selectivos de personal laboral. Es decir, en este caso lo que se planteaba es que un señor que había sido personal eventual quería que ese tiempo como personal eventual se le puntuara para el acceso a la función pública, no como funcionario, pero sí como laboral. Tenemos que tener en cuenta que el personal laboral es empleado público, igual que el funcionario. Entonces, lo que planteaban es eso, que si el acceso a la función pública como personal laboral, ahí sí podía tener computado como mérito el hecho de haber sido personal eventual del ente en cuestión. Como fundamento, la sentencia establece que el artículo 12.4 del BEP es aplicable para el acceso a la función pública sin excepción y, por tanto, también para la adquisición de la condición de personal laboral fijo como modalidad del concepto de empleado público del artículo 8 del BEP. Solamente sería posible excluir la valoración de los servicios prestados desempeñados en la condición de personal eventual a efectos de acreditar el mérito de la experiencia profesional en un proceso de acceso a la condición de empleado público, de laboral fijo, si se aprecian razones objetivas que justifican la diferencia de trato frente a la valoración efectiva de los servicios públicos prestados, en virtud de una relación laboral fija. Por tanto, la previsión del artículo 12.4 del EBEP, debidamente considerada, constituye una razón objetivamente válida para justificar que no se valoren los servicios prestados como personal eventual en los procesos de acceso a la función pública, aunque sea como personal
como personal laboral. Y por tanto es la doctrina que acaba fijando el Tribunal Supremo, estableciendo que esta no supone una discriminación. El hecho de que no se haya computado el tiempo como eventual para acceder como personal laboral no es una situación discriminatoria, por cuanto esa persona accedió a la condición de personal laboral sin superar un proceso selectivo en virtud de los principios de igualdad, mérito y capacidad. Por último, una última sentencia, la sentencia del Tribunal Supremo 4133 de 4 de octubre de 2023, que habla de una cuestión muy importante ya en el desarrollo del proceso selectivo, y es la intervención de los asesores del Tribunal Calificador. Establece la imposibilidad de que el Tribunal Calificador delegue la valoración de los aspirantes que participan en un proceso selectivo, con independencia de que pueda valerse de esa colaboración. Y eso, vamos, no es que tenga que hablar de mi libro, pero yo tengo ahora mismo un caso en el que en un proceso selectivo donde una de las pruebas es conducir un camión, esa valoración de la conducción del camión la hace una autoescuela, y los de la autoescuela, el profesor de la autoescuela, no es miembro del tribunal, no es miembro del Tribunal Calificador. Entonces, la cuestión de interés casacional es determinar si la falta de previsión en la convocatoria, en la base de la convocatoria, de la posibilidad de que el Tribunal Calificador delegue la valoración de los candidatos impide en todo caso esa delegación. También establece como cuestión matizar si procede la jurisprudencia referente a los terceros de buena fe, en concreto, para determinar aquellos que superaron el proceso selectivo y consiguieron plaza, y habría que retrotraer el procedimiento por infracción de la buena fe, la confianza legítima y la seguridad jurídica. En la fundamentación de esta sentencia, el tribunal dice que se prevé la delegación de competencias entre órganos de la administración. Entre órganos de la administración, sí, entre órganos de la administración, sí, pero no entre un asesor con un asesor externo, como es el caso que he comentado. Además, aceptar que el Tribunal Calificador pueda trasladar su función de juicio del proceso selectivo, que es esencial, a quien no forma parte del Tribunal Calificador, supone admitir que puede prescindirse de su razón de ser. Es decir, que el tribunal deja de existir, y en ese momento la valoración del proceso selectivo recae en un tercero completamente ajeno, en esos asesores a los que se le da un valor preponderante sobre los que son realmente miembros del tribunal Calificador. Y este criterio descansa principalmente, por un lado, en el hecho de que las infracciones determinantes de la invalidez del proceso son imputables exclusivamente a la administración, y no pueden imputarse a unos terceros que participan, muy bien, para asesorar, pero no para decidir. Son órganos asesores, no órganos decisores. Por tanto, la doctrina que establece el Tribunal Supremo es que no cabe que el tribunal delegue la valoración de los aspirantes en un personal externo. No procede modificar la jurisprudencia relativa a los terceros de buena fe que obtuvieron plaza en procesos selectivos en que por sentencia firme se dispone la retroacción de las actuaciones a fin de que por los recurrentes a favor para los recurrentes a favor de los que se dicta la sentencia, las fases del proceso selectivo afectadas por los vicios determinantes de la estimación de las pretensiones. En definitiva, mantiene lo de la doctrina del tercero de buena fe, una doctrina que antes hemos estado comentando, que no me parece del todo acertada, porque al fin y al cabo los terceros de buena fe han participado en un proceso que, si es declarado nulo de pleno derecho, en este caso por intervención decisiva de un tercero, tendría que ser lo que es nulo. Y sin embargo, se mantiene la doctrina de los terceros de buena fe. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Vencelao. Tres sentencias con situaciones que nos encontramos a diario con ella y que podemos aclarar ese suelo. Bueno, aclaramos. Y vamos a este primer bloque, que es de jurisprudencia, lo vamos a finalizar. Tenemos la suerte de que hoy nos acompaña Mar Alcázar, que es una especialista en alojamiento turístico y que es coordinadora de la sección, colabora con la sección de Derecho
turístico de nuestro colegio de abogados y que nos va a glosar una sentencia muy interesante sobre la regulación de los alojamientos turísticos en los planes generales. Muchas gracias, Mar, por acompañarnos. Pues muchas gracias a Luis por la invitación para participar en este foro, muy, muy contenta y muy orgullosa, espero estar a la altura. La sentencia que he cogido para su glosado y su explicación se refiere a un tema muy novedoso y muy candente, cuáles son la regulación de la vivienda de uso turístico a través de las normas de planeamiento, en definitiva, lo que es el uso turístico. En ese sentido, estamos hablando de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso Administrativo, en relación con el recurso contencioso administrativo 513/2022. Aquí las partes, de una parte tenemos como parte demandante, tenemos a la Asociación de Profesionales de Vivienda y Alojamientos y Apartamentos Turísticos, la que realmente conocemos como ABAPRO, y como parte demandada tenemos al Ayuntamiento de Sevilla. La disposición que se impugna es un acuerdo de pleno del Ayuntamiento de Sevilla que acuerda la aprobación de una modificación, la modificación puntual 44 del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla, que es pionero en relación con las demás provincias, capitales de provincia, puesto que se ha avanzado ya a venir a regular un problema que se encuentra de carácter candente. En este sentido, esta modificación afectaba a una redefinición de los usos que se establecía inicialmente en el Plan General de Ordenación Urbana. Así habla de lo que sería el uso global residencial como aquel uso que está destinado al alojamiento permanente de personas. Junto con el concepto de uso global residencial aparece el uso pormenorizado de residencia, considerándose a una residencia como una edificación de carácter permanente en la que las personas llevan a cabo o cumple con el cometido de vivir de manera habitual y de manera permanente en ellas. Además, es necesario que dicho alojamiento reúna las condiciones de habitabilidad. Ese es el segundo elemento característico que cabe destacar de este uso global residencial. Y en tercer lugar, que ya se está un poco entrando en debate, sería que queda totalmente excluido del uso de residencia el uso de hospedaje. Entra ya a regular y a perfilar el nuevo concepto de uso de hospedaje y lo cataloga dentro del uso terciario, es decir, el uso terciario, el uso que en otros ayuntamientos se denomina como de equipamiento. En el caso del PGO de Sevilla, se considera dentro del uso terciario como usos pormenorizados, el de comercio, el de oficina y el uso de hospedaje. Ese uso de hospedaje sustituye a lo que antiguamente se denominaba como hotelero. Es decir, ya por fin Sevilla ha decidido de alguna forma hermanar y que cuando se viene a regular los alojamientos turísticos tengan en cuenta la ley de turismo y en este caso la normativa que regula la vivienda de uso turístico. ¿Por qué? Porque a partir de ahora en Sevilla, salvo que recurran en casación, porque esto realmente es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, estamos hablando de que el uso de hospedaje es aquel que se refiere al uso de alojamiento turístico. La ley de turismo, como todos sabemos, regula los servicios turísticos, dentro del cual se encuentran los servicios de alojamiento turístico, en donde la ley de turismo recogía una clasificación pormenorizada y en última instancia ponía todos aquellos que reglamentariamente se regulen, cuáles son precisamente las viviendas de uso turístico. Por lo tanto, y ya entrando más en el cogollo, vamos a hablar de que ya por fin en el PGO de Sevilla, a través de esta modificación puntual, se incluyen que las viviendas de uso turístico se acogerán dentro de, concretamente dice que favorece, supone la implantación en la misma de un servicio terciario de hospedaje, es decir, ya será necesario un cambio de uso. Además, esto es fundamental. Esto va a afectar a todos los ayuntamientos, los 785 o 780 y tantos ayuntamientos que hay aquí en Andalucía,
porque tan pronto se apruebe el nuevo decreto o la modificación del decreto de viviendas turísticas, tendrán que llevar a cabo una adaptación de sus PGO, bien como con modificaciones puntuales, supongo yo. Aquí está el de Belén Málaga atendiendo. Entonces, ¿qué hace? Esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia recoge todos los principios y toda la jurisprudencia que ha emanado del Supremo, así como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con cuya fecha y nombre diré a continuación. Pero, ¿qué establecen estas sentencias? Pues esta sentencia lo que establece es algo que realmente lo pone en la ley, pero parece que hasta que no llega el Supremo y lo dice, nadie lo conoce. Y es que la potestad de planeamiento es una potestad de carácter discrecional que le corresponde al ayuntamiento. Llevar a cabo y decidir su modelo de ciudad. Ese modelo de ciudad lo va a diseñar y lo va a dibujar a través de esa potestad disciplinaria, de esa potestad de planeamiento. Esa potestad de planeamiento tiene una frontera, tiene un límite que lo separa de la pura arbitrariedad. ¿Eso qué significa? Que en cualquier caso la potestad de planeamiento que lleva a cabo el ayuntamiento tiene que sujetarse a una serie de principios, como son la defensa del interés general y como son los principios rectores de la normativa urbanística, como son el principio de sostenibilidad. La redacción de los planes de ordenamiento tienen que responder a principios de sostenibilidad, así como también el de no reversión, protección del medio ambiente, del entorno urbano, de la salud y de la seguridad pública. Ese sometimiento a esos principios implican que en las normas redactoras del planeamiento tiene que existir una memoria del plan, que es en donde todos esos informes y toda esa actuación protectora y que viene a salvaguardar esos principios se encuentren, porque esas memorias del plan son vinculantes. ¿Qué hace en este caso Avapro o todas las otras ocasiones en las que se han venido a impugnar normas de planeamiento que han venido a regular las viviendas turísticas? Pues considerar que no se han cumplimentado todos estos requisitos que la sentencia del Tribunal Supremo y de la sentencia del Tribunal Superior del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha venido a plasmar. Pero que además existe un plus, es decir, si el cumplimiento de estos requisitos y de estos principios tiene que ser claro y diáfano a la hora de redactar un plan, cuando se lleva a cabo una revisión del plan, todavía hay que ser más purista. En el caso de Sevilla estamos hablando de un PGO en el que viene a modificarse, y concretamente el Tribunal Supremo, en una sentencia de 23 de enero del 2017, exactamente dice así: con carácter general debemos señalar que el control de la discrecionalidad administrativa en el ámbito urbanístico que subyace en el motivo invocado impone que en el ejercicio de esa potestad discrecional como presupuesto de legitimación se han de explicar las razones que determinan la decisión que se adopte. Y esta justificación ha de hacerse con criterios de irracionalidad expresados en la memoria del plan, que por ello tiene el carácter de vinculante. Y solo así podremos diferenciar la discrecionalidad de la pura arbitrariedad. En este caso, por lo tanto, el ayuntamiento consideró evidentemente que la redacción del planeamiento de esa modificación puntual venía a cumplimentar dicha normativa, mientras que evidentemente la Asociación de Profesionales de Vivienda y Apartamentos Turísticos no lo consideraba. Bueno, en este sentido, la sentencia, y avanzando en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, hace referencia a qué sentencias. Pues en relación con lo debatido en este proceso, la sentencia del Tribunal Supremo de 31 de enero del 2023, recurso 8318/2021, que se remite a la sentencia 75/2021 de 26 de enero, y la famosa sentencia 1550/2020 de 19 de noviembre, cuyo ponente fue Rafael Fernández Valverde. Fue una sentencia maravillosa, que es imposible que venga a glosarla porque es larguísima, porque supone una auténtica bibliografía en la sentencia con la que él se ha jubilado, en donde aparece un estudio detallado de todas las sentencias urbanísticas que se han dictado en el Estado español, tanto en Canarias como también en el caso del País Vasco, de Bilbao y demás sentencias y demás comunidades autónomas. Bien, ¿qué es lo que viene a establecer porque en definitiva lo que se viene a discutir es
si el uso de la vivienda en donde se va a llevar a cabo esa actividad turística, esa actividad de vivienda turística, es de equipamiento, es terciario, es de hospedaje o tiene que ser residencial, porque en el caso del decreto español de la Comunidad Autónoma de Andalucía aparece que es que la vivienda de uso turístico se lleva a cabo en un inmueble de uso residencial. Bueno, pues se perfila la sentencia y los principios en los cuales se han basado el Ayuntamiento de Sevilla para establecer esta normativa. Por todo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de septiembre de 2020 recoge los argumentos de la última. Dice, bueno, pues bien, es el marco de la anterior doctrina sobre las competencias municipales del planeamiento urbanístico y la concreta doctrina cómo debemos afrontar la función interpretativa que se delimita en el auto de admisión del presente recurso de casación. ¿Qué es lo que viene a decir esta sentencia? Pues establece, en este caso esta sentencia estaba refiriéndose al caso de Bilbao. Dice, la pretensión de la comisión, en la sentencia del caso de Bilbao, la demandante era la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. En cuanto a la aplicación de la Directiva de Servicios, por si acaso limitaba o no el inicio de la actividad económica. Dice, sin embargo, la Sala de Distancia ha considerado irreprochable la calificación de las BUT dentro del citado uso de equipamiento, justificando su decisión en diversas razones. A. Que el uso residencial se caracteriza por desarrollarse en los edificios destinados al alojamiento estable y permanente de las personas, sin que estas características de estabilidad y permanencia puedan predicarse de los ocupantes de las viviendas de uso turístico. No olvidemos que las viviendas de uso turístico son aquellas que quedan excluidas de la Ley de Arrendamiento Urbano, con la ley del año 2013, en el que establece que se excluye de la regulación de los alquileres de temporada aquellas que se cedan de manera temporal y que se lleva a cabo su comercialización y promoción a través de canales de oferta turística y que existe un límite de 2 meses de estancia en esas viviendas de uso turístico. Por lo tanto, evidentemente, cuando existe una limitación de 2 meses, eso no es un uso residencial, sino que es un uso de equipamiento. Gracias, Luis, ya voy cortando. Total, que mientras que el uso residencial está previsto para los edificios destinados al alojamiento estable y permanente, el uso equipamental cuenta con una connotación distinta y que evidentemente se refiere a aquellos ciudadanos, ya sean turistas, que vienen a desarrollar por una actividad por cualquier motivo, se desplazan de su ciudad. Y en este sentido consideran plenamente justificado en base a todos los principios, tanto de la aplicación de la Directiva de Servicios como los principios que debe de regir a la hora de la elaboración de la norma de planeamiento, el considerar que las viviendas de uso turístico se lleven a cabo a través de un uso turístico o un uso de hospedaje. En definitiva, que se lleva a cabo un cambio de uso. Si tú quieres dar esto en definitiva. Esto en definitiva. Toda aquella persona que quiera iniciar bueno, todavía no, porque tienen que llevarse a cabo las aprobaciones de los planes y demás. Cuando se lleva a cabo el alta de una vivienda de uso turístico, porque nunca va a tener efectos retroactivos, eso lo sabe todo el mundo, tendrás que llevar a cabo un cambio de uso a hospedaje a terciario siempre y estudiar, analizar evidentemente la compatibilidad y el cumplimiento de las condiciones y de los requisitos mínimos que establezca la ordenanza. Y ya para concluir, dice, coincidimos con la acertada apreciación de la sentencia de instancia en el sentido de que el uso residencial coincide con el de un lugar destinado a la satisfacción del derecho a la vivienda en un entorno urbano, mientras que un uso equipamental constituye la prestación en el mismo de otros tipos de servicios para la población. Y por lo tanto, en este sentido, tendría toda la razón de ser y toda la justificación ese cambio de uso y uso equipamental, bueno, en este caso de hospedaje. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Mar. Es una sentencia, yo creo que es una materia de alojamiento turístico que va a dar mucho desarrollo jurisprudencial, por lo tanto, tendremos mucho tiempo para seguir aprendiendo. Muchas gracias. Y vamos a pasar, como sabéis, la dinámica de este tipo de foros son 2 bloques, un bloque de un repaso jurisprudencial, que lo acabamos de terminar con la sentencia que cursó Mar, y vamos a pasar a un pequeño bloque, que vamos a ser muy dinámico y muy rápido, sobre novedades legislativas que se han ido produciendo en el cuarto trimestre de 2023. La compañera Rocío Rodríguez de la Torre tiene la palabra y es ella la que nos va a comentar por encima cuáles han sido las novedades más destacadas. Reitero, perdona Rocío, que esa presentación
La vamos a subir a la web del colegio, por lo tanto no es necesario ni tomar nota ni nada porque podéis acceder a ella en unos momentos. Gracias, Rocío. Gracias. Bueno, pues antes de nada, saludar y dar las gracias por asistir a los compañeros que se encuentran de forma presencial aquí en este foro, así como los que nos están viendo de forma telemática. Y ahora ya empiezo con mi exposición, como ha dicho Luis, y al hilo del comentario anterior de Almudena, creo que yo voy a ser la más cansina porque es un poco ladrillo. Pero bueno, como ha dicho Luis, lo vamos a hacer muy dinámicamente y está recogido, con lo cual se puede tener acceso. Y es relativo a la legislación dictada en el último trimestre del año pasado, que es reseñable en materia fiscal y administrativa. Bueno, en primer lugar, hace referencia al Decreto Ley 8/2023 de 24 de octubre, que modifica el artículo 40 al texto refundido de la Ley Andaluza de Universidades, que fue aprobado por Decreto Legislativo 1/2013 de 8 de enero. Después el Decreto 260/2023 de 24 de octubre, que crea y regula el funcionamiento de la Comisión Autonómica para el Uso Racional de los Medicamentos en el ámbito del Sistema Sanitario Público de Andalucía. También el Real Decreto 817/2023 de 8 de noviembre, que establece un entorno controlado de pruebas para el ensayo de cumplimiento de la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial. Se han dictado también 4 reales decretos, que son los números 813/23, 814/23, 815 y 816/2023 de 8 de noviembre, que desarrollan el cuerpo normativo de la Ley 6/2023 de 17 de marzo de los mercados de valores y servicios de inversión. También hace referencia al Decreto Ley 9/2023 de 21 de noviembre, que modifica la Ley 13/2007 de 26 de noviembre de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género y que regula la prestación económica a los hijos e hijas menores de edad de mujeres víctimas mortales como consecuencia de violencia de género en la Comunidad Autónoma de Andalucía. El Real Decreto 1800/2023, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en materia de retribución en especie, deducción por maternidad, obligación de declarar, pagos a cuenta y régimen especial aplicable a trabajadores profesionales, emprendedores e inversores desplazados a territorio español, así como el Reglamento de Impuestos sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto 634/2015 de 10 de julio. El Real Decreto Ley 6/2023 de 19 de diciembre, que aprueba medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicios públicos de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. El Real Decreto Ley 7/2023, de 19 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes para completar la transposición de la Directiva de la Unión Europea 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/Unión Europea del Consejo, y para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo. También se ha dictado la resolución de 19 de diciembre de 2023 de la Dirección General del Catastro, que aprueba la prestación del servicio de asistencia al ciudadano mediante videoconferencia en los puntos de información catastral y modifica la resolución de 15 de enero de 2019. La Ley 12/2023 de 26 de diciembre de presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2024. El Real Decreto 1171/2023 de 27 de diciembre, que modifica el Reglamento de Impuestos sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre,
así como el reglamento de los impuestos especiales aprobado por Real Decreto 1165/1995 de 7 de julio y, por último, el reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición directa aprobado por Real Decreto 1794/2008 de 3 de noviembre. El Decreto Ley 11/2023 de 27 de diciembre, que modifica la Ley 3/2005 de 8 de abril de incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de declaración de actividades, bienes, intereses y retribuciones de altos cargos y otros cargos públicos. Y por último, el Real Decreto Ley 8/2023 de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía. Ya está. Pues muchas gracias, Rocío. La idea, ya sabéis, es tener unas pinceladas de la normativa que se ha aprobado en el último cuatrimestre y ya cada uno que pueda buscar en el boletín correspondiente lo que le resulte más interesante. La realidad es que este último cuatrimestre, como en tanto cuanto no hemos tenido formado gobierno, la producción legislativa estatal ha sido escasa. Sí hay que destacar el Real Decreto 6/2023, que ha supuesto unos importantes cambios, principalmente en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, y de la sección de Derecho Administrativo tenemos intención de dar una jornada específica para que nos actualicemos esa materia. Pero bueno, finalizado la intervención de Rocío, yo creo que hemos estado 1 hora y 10 minutos. La idea es esa. La idea es en 1 hora, hora y pico poder actualizarnos y seguir avanzando. Por lo tanto, vamos a poner fin a la sesión de hoy. Nos convocamos para el 15 de abril y quiero dar las gracias a todos los miembros del foro que habéis colaborado tan acertadamente como siempre y, Gracias. nos vemos dentro de 3 meses. Muchísimas gracias también a los asistentes.